¿Has sentido alguna vez que la inteligencia se ha convertido en una carga? Que pensar profundamente, cuestionar las narrativas dominantes o simplemente buscar la verdad te convierte automáticamente en el villano de la película. Si estás aquí escuchando esto, es porque ya lo has sentido en carne propia. Vivimos en una época donde la ignorancia no solo es tolerada, sino celebrada, premiada y convertida en espectáculo. Donde la estupidez genera más aplausos que la sabiduría, más likes que la reflexión, más dinero que la verdad. Y lo más escalofriante de todo esto no es que esté pasando por casualidad, es que está sucediendo por diseño. Bienvenido al diagnóstico más urgente de nuestra era, el patrón de la idiocracia. Un sistema que no surgió de la nada, sino que fue meticulosamente construido, alimentado y perfeccionado hasta convertirse en la fuerza dominante de nuestro tiempo. Un patrón que está matando la sabiduría ante nuestros ojos, y lo más aterrador es que la mayoría ni siquiera se da cuenta. Como decía Neil Postman en su obra visionaria Amusing Ourselves to Death. No son los libros lo que teme Huxley, sino que no habrá razón para querer leerlos. No es la verdad lo que teme que sea ocultada, sino que sea ahogada en un mar de irrelevancia. Y aquí estamos, ahogándonos en ese mar mientras llamamos diversión a nuestro naufragio. Si alguna vez te has preguntado por qué el debate público se ha vuelto tan superficial, por qué las redes sociales premian la controversia sobre la coherencia, por qué la complejidad es vista como una amenaza y la simplicidad como una virtud, entonces prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un análisis. Es un mapa de navegación para entender cómo llegamos aquí, y más importante aún, cómo podemos salir de esta trampa antes de que sea demasiado tarde. Tal vez ni siquiera sepas exactamente por qué, pero lo sientes. Sientes como si cargaras un fardo invisible en un mundo que celebra la levedad del ser ignorante. Sientes que cada vez que intentas elevar el nivel de una conversación, te conviertes automáticamente en el aburrido del grupo. Sientes que la profundidad se ha vuelto sinónimo de pretensión, que la erudición es vista como elitismo, que buscar la verdad es interpretado como arrogancia. Y no estás loco. No eres tú el problema. Lo que estás experimentando es el resultado directo de lo que llamo el patrón de la idiocracia, un sistema que ha logrado invertir los valores intelectuales de la civilización occidental de manera tan sutil y eficaz que ni siquiera nos dimos cuenta de cuándo comenzó a operar. Este patrón tiene tres pilares fundamentales que sostienen su arquitectura destructiva. Primero, la inversión de valores, donde la ignorancia fue resignificada como autenticidad y la sabiduría como pretensión. Segundo, el silencio de los sabios, donde las voces más preparadas se retiran del debate público por hartazgo o autopreservación. Y tercero, la arquitectura de la estupidez, donde los algoritmos y los medios de comunicación han convertido la idiotez en el producto más rentable del mercado de la atención. Permíteme llevarte a través de cada uno de estos pilares, porque entender su funcionamiento es el primer paso hacia la resistencia. La inversión de valores. Cuando la ignorancia se volvió virtud, hubo un tiempo en la historia humana donde la sabiduría era el mayor tesoro que una sociedad podía poseer. Los griegos antiguos no solo respetaban a sus filósofos, los veneraban. La biblioteca de Alejandría no era solo un edificio lleno de libros, era el símbolo viviente de la ambición humana por comprender el universo. Cuando fue quemada, la humanidad no solo perdió conocimiento, perdió el respeto sagrado por el conocimiento mismo. Hoy estamos presenciando una quema simbólica similar, pero esta vez no necesitamos antorchas. Esta vez estamos quemando la sabiduría, con memes, con videos de 15 segundos, con titulares diseñados para indignar en lugar de informar. Y lo más perverso de todo es que hemos convencido a las masas de que esta quema es, en realidad, una liberación. ¿Cómo sucedió esto? Simple. La ignorancia fue rebranded como autenticidad. La falta de preparación se vendió como espontaneidad. La ausencia de argumentos se comercializó como honestidad emocional. Y de repente, tener una opinión sin fundamento se volvió más valioso que tener conocimiento con base. El mensaje implícito es devastadoramente claro.
Si necesitas datos para respaldar tu punto, es porque tu punto no es lo suficientemente fuerte. Si requieres evidencia, es porque no confías en tu intuición. Si buscas matices, es porque no tienes la valentía de tomar una posición firme. En otras palabras, el pensamiento crítico se convirtió en una debilidad, no en una fortaleza. Esto no es accidental. Como nos advirtió Aldous Huxley en Un Mundo Feliz, la tiranía perfecta no es aquella que te prohíbe pensar, sino aquella que hace que no quieras hacerlo. Y hemos llegado exactamente a ese punto. La mayoría de las personas no están siendo censuradas. Simplemente han perdido el gusto por la reflexión profunda. Piénsalo por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien ser celebrado masivamente por cambiar de opinión después de presentarle evidencia? ¿Cuándo fue la última vez que presenciaste una conversación pública donde alguien dijera, no sé lo suficiente sobre este tema para opinar? Estas actitudes, que deberían ser la norma en cualquier sociedad intelectualmente saludable, han sido erradicadas del discurso público. En su lugar, tenemos la cultura del hot take, donde la velocidad de la respuesta importa más que su precisión. Tenemos la tiranía de la opinión instantánea, donde todos deben tener una posición sobre todo, inmediatamente, sin importar si poseen el conocimiento necesario para sustentarla. Y aquí está la trampa más siniestra. Esta inversión de valores no afecta solo a los ignorantes, también está silenciando a los sabios. El silencio de los sabios. Cuando la prudencia se convierte en complicidad, hay un fenómeno que probablemente has experimentado en carne propia y que rara vez se discute abiertamente: el cansancio intelectual de las personas preparadas. Ese momento en que alguien con verdadero conocimiento decide callarse, no por cobardía, sino por agotamiento ante la futilidad del intercambio. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde sabías exactamente qué evidencia presentar, qué argumento desarrollar, qué matiz introducir, pero decidiste quedarte callado porque intuías que cualquier intento de elevar el nivel del debate sería interpretado como condescendencia? ¿Cuántas veces has presenciado una discusión llena de imprecisiones y decidiste no intervenir porque sabías que corregir requeriría más energía de la que estabas dispuesto a invertir? Este es el segundo pilar del patrón de la idiocracia: el retiro estratégico de las voces más preparadas del espacio público. Y no es casualidad, es el resultado natural de un sistema que ha hecho que participar en el debate público sea tan agotador para las personas reflexivas que prefieren refugiarse en sus círculos privados de intercambio intelectual. Imagina por un momento el juicio de Sócrates, el filósofo más sabio de Atenas, condenado por hacer las preguntas incorrectas, por incomodar con su búsqueda de la verdad, por no conformarse con las respuestas fáciles que tranquilizaban a las masas. Sócrates murió porque su método de cuestionamiento constante se volvió intolerable para una sociedad que prefería la comodidad de sus certezas infundadas. Hoy no matamos físicamente a nuestros Sócrates, pero los eliminamos de manera igual, de efectiva. Los cancelamos, los ignoramos, los etiquetamos como elitistas, los ahogamos en un mar de ruido digital hasta que prefieren el silencio. El resultado es una paradoja devastadora. En una época donde tenemos acceso a más información que nunca en la historia humana, la calidad del debate público es peor que nunca, porque la información sin sabiduría es solo ruido, y hemos conseguido que los sabios prefieran el silencio al ruido. Pero aquí está lo que realmente debería alarmarnos. Este silencio no es neutral. Cuando los sabios se callan, no crean un vacío, crean un espacio que inmediatamente es ocupado por los charlatanes, los oportunistas, los vendedores de certezas baratas y soluciones mágicas. Nature abhors a vacuum, dice el viejo axioma. El discurso público también. Si las voces preparadas se retiran, las voces no preparadas no solo ocupan su lugar, sino que lo hacen con el volumen al máximo, porque no tienen la autoconciencia suficiente para dudar de sí mismas. Y esto nos lleva al tercer y quizás más peligroso pilar del patrón de la idiocracia: la arquitectura de la estupidez. Cuando la ignorancia se vuelve rentable, si crees que la proliferación de la estupidez en el discurso público es un efecto secundario, no deseado de la democratización de la información,
Permíteme destruir esa ilusión de inmediato. La estupidez no es un bug del sistema, es una feature, no es un accidente. Es el producto más rentable del mercado de la atención. Los algoritmos que gobiernan nuestro consumo de información no están diseñados para hacernos más sabios. Están diseñados para mantenernos enganchados. Y resulta que la sabiduría es terrible para el engagement, mientras que la indignación, el sensacionalismo y la polarización son narcóticos digitales perfectos. Piénsalo de esta manera. ¿Qué genera más clics? Un análisis matizado de 2000 palabras sobre las causas multifactoriales de un problema complejo, o un titular incendiario que reduce ese mismo problema a una batalla épica entre buenos y malos. ¿Qué se comparte más en redes sociales? ¿Una reflexión profunda que requiere 15 minutos de concentración o un meme que confirma nuestros prejuicios en 15 segundos? La respuesta es obvia, y las empresas tecnológicas lo saben. Por eso han perfeccionado lo que yo llamo la máquina de la simplificación compulsiva. Algoritmos que sistemáticamente recompensan el contenido que puede ser consumido rápido, compartido impulsivamente y que genera reacciones emocionales inmediatas. Pero la tecnología es solo una parte de la ecuación. La otra parte es un ecosistema mediático que ha descubierto que la complejidad no vende, pero la controversia sí, que el matiz no genera audiencia, pero la polarización sí, que la verdad puede ser aburrida, pero el escándalo siempre es entretenido. Esta no es una crítica moralista a los medios de comunicación, es un análisis económico frío. En un mercado donde la atención es el recurso más escaso, los productores de contenido han descubierto que la estupidez estratégica es más lucrativa que la sabiduría genuina. Y aquí está la parte más insidiosa de toda esta arquitectura. No solo está degradando la calidad del debate público, está entrenando a generaciones enteras para que prefieran la simplicidad a la complejidad, la velocidad a la precisión, la confirmación a la información. Estamos criando a millones de personas que han perdido la capacidad de concentrarse en ideas complejas, no porque sean menos inteligentes que las generaciones anteriores, sino porque han sido condicionadas sistemáticamente para esperar que toda información importante pueda ser comunicada en un tweet, resumida en un titular o explicada en un video de TikTok. El resultado es lo que Byung-Chul Han llamaría la sociedad del cansancio intelectual, una civilización que tiene todas las herramientas para ser más sabia que cualquier generación anterior, pero que ha perdido la voluntad de usarlas. El momento de la elección, resistencia o rendición. Pero aquí está la pregunta que no puedes evitar para siempre. ¿Qué vas a hacer tú con esta información? Porque ahora que sabes cómo funciona el patrón de la idiocracia, tienes una elección que hacer. Puedes seguir siendo parte del problema, consumiendo contenido diseñado para hacerte más tonto, mientras finges que te está haciendo más inteligente. Puedes unirte al silencio de los sabios, retirándote a tu burbuja intelectual, mientras el mundo se quema afuera. O puedes convertirte en lo que más necesitamos en este momento, un agente consciente de resistencia intelectual. Permíteme ser brutalmente honesto contigo sobre lo que significa esta tercera opción. Ser un resistente intelectual en el siglo XXI no es una posición cómoda. Significa estar dispuesto a ser malinterpretado cuando introduces matices en conversaciones que prefieren la simplicidad. Significa aceptar que serás visto como pretencioso cuando insistas en la precisión. Significa entender que tu compromiso con la verdad te costará popularidad, pero también significa algo más poderoso. Significa que tu mente será tuya, no de los algoritmos. Significa que tus opiniones estarán basadas en evidencia, no en impulsos emocionales. Significa que serás capaz de navegar la complejidad del mundo moderno sin necesidad de refugiarte en certezas reconfortantes, pero falsas. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que mi propia relación con la información había sido secuestrada. Estaba scrolleando por mi feed, consumiendo titulares como si fueran drogas, sintiendo esa familiar indignación que se había vuelto tan adictiva. Y de repente me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que cambié de opinión sobre algo importante? ¿Cuándo fue la última vez que busqué activamente información
que desafiara mis creencias. ¿Cuándo fue la última vez que admití que no sabía lo suficiente sobre algo para tener una opinión? Las respuestas me aterrorizaron. Me di cuenta de que me había convertido exactamente en lo que despreciaba. Un consumidor pasivo de confirmación de sesgos, disfrazado de ciudadano informado. Ese fue mi despertar. El momento en que decidí que prefería la incomodidad de la duda a la comodidad de la certeza falsa. El momento en que decidí que mi mente valía más que mi paz mental. El protocolo de la lucidez, un manifiesto de resistencia. Si estás listo para unirte a esta resistencia, necesitas algo más que buenas intenciones. Necesitas un protocolo específico, un conjunto de prácticas intelectuales que te permitan mantener tu lucidez en un mundo diseñado para robártela. Primero, la dieta informacional. Así como no pondrías basura en tu cuerpo si realmente te preocuparas por tu salud física, no puedes poner basura en tu mente si te preocupas por tu salud intelectual. Esto significa desarrollar estándares estrictos sobre qué consumes, menos titulares, más libros completos, menos opiniones calientes, más análisis fríos, menos contenido diseñado para viralizarse, más contenido diseñado para durar. Segundo, el principio de la duda productiva. En lugar de buscar información que confirme lo que ya crees, busca activamente información que desafíe tus creencias. Lee a autores con los que no estás de acuerdo. Explora argumentos que te incomoden. Pregúntate constantemente, ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión sobre esto? Tercero, la práctica del silencio estratégico. Aprende a distinguir entre las conversaciones que vale la pena tener y las que solo drenan tu energía intelectual. No todos los debates merecen tu participación. No todas las opiniones erróneas requieren tu corrección. Conserva tu energía para los intercambios que realmente importan. Cuarto, la búsqueda de pares intelectuales. Encuentra o crea comunidades de personas que valoren la precisión sobre la popularidad, la verdad sobre la comodidad, la complejidad sobre la simplicidad. Rodéate de gente que te haga preguntas difíciles, no de gente que solo confirme tus respuestas fáciles. Quinto, el compromiso con la fuente primaria. Siempre que sea posible, ve directamente a la fuente original de una idea, un argumento, una investigación. No te conformes con interpretaciones de segunda o tercera mano. Lee a René Girard sobre la violencia mimética, no a alguien explicando a Girard en un hilo de Twitter. Lee a Byung-Chul Han sobre la sociedad del cansancio, no un resumen de 10 puntos de su teoría. Pero aquí está lo más importante de todo este protocolo. No es solo para tu beneficio personal, es para el futuro de nuestra civilización. El llamado final. Tú eres la voz de la lucidez. Cada vez que decides leer un libro completo en lugar de un resumen de clickbait, estás votando por un futuro más inteligente. Cada vez que introduces un matiz en una conversación polarizada, estás siendo un anticuerpo contra la simplificación tóxica. Cada vez que admites que no sabes algo en lugar de fingir conocimiento, estás modelando la humildad intelectual que nuestra época necesita desesperadamente. La muerte de la sabiduría no es inevitable. Es una elección colectiva que estamos haciendo todos los días, cada vez que preferimos la comodidad a la verdad, la velocidad a la precisión, la popularidad a la profundidad. Pero también significa que su resurrección está en nuestras manos. No necesitamos esperar a que los algoritmos cambien. No necesitamos esperar a que los medios de comunicación desarrollen conciencia. No necesitamos esperar a que los políticos se vuelvan más sabios. Podemos empezar ahora con nuestras propias mentes, nuestras propias decisiones, nuestros propios estándares. La resistencia intelectual no es un movimiento que necesita líderes. Es un despertar que necesita individuos conscientes. Es una revolución silenciosa que comienza en el momento en que decides que tu mente vale más que tu comodidad. ¿Estamos presenciando la muerte de la sabiduría? Sí. Si nos quedamos de brazos cruzados, no. Si decidimos convertirnos en guardianes, activos de la lucidez en una época de locura organizada, el patrón de la idiocracia es real, es poderoso y está ganando. Pero no es invencible. Puede ser derrotado una mente a la vez, una conversación a la vez, una decisión consciente a la vez.
La pregunta ya no es si puedes ver el patrón. La pregunta es si tienes el coraje de resistirlo. Tu mente está esperando. El futuro está esperando. La sabiduría está esperando. ¿Qué vas a elegir?